Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Voy a arrancar a leer el capítulo 5. Se llama La difícil tarea de bajar las defensas. Ahí arranco a leerles. Los mensajes que provienen del cuerpo se pueden transmitir a través de señales, pero también mediante algo más simbólico, para lo que se requiere paciencia y tiempo. Recordemos cómo funciona la memoria sensorial. Primero, los sentidos captan la información para después decidir si la almacenamos o la descartamos. La cabeza va rápido, procesando información continuamente. Esta, en su gran mayoría, acaba siendo desechada porque no tiene ninguna trascendencia. Sin embargo, hay información que puede no parecer importante, pero que activa emociones. Aunque al principio no conlleve una gran intensidad, va dejando un pozo constante, como una gota malaya, y puede llegar a ser muy tóxica. El veneno, aún en pequeñas dosis, es siempre veneno. Esto es exactamente lo que ocurre con las experiencias adversas de vida, aquellas en las que actúa la familia y más adelante el entorno y otras relaciones interpersonales. Se produce un daño silencioso que puede quedar en el cuerpo, sin expresarse, hasta que llega un día, un momento, en el que leyendo un texto como este nos damos cuenta. De pronto, conectamos con algo que nos lastima, pero que no queremos ver porque duele y es incómodo. Aún así, se instala un «y sí» en nosotros. ¿Y si eso es lo que llevaba media vida buscando y no me había percatado? Nos percatamos de que tal vez la búsqueda no estaba fuera, sino dentro. Dentro de nosotros hay una sabiduría oculta esperando a ser descubierta. Se dice que cuando soñamos con un joyero, significa que algo necesita ser descubierto. Somos muchos los que guardamos toda una vida no en uno, sino en varios joyeros internos. El cuerpo se las ingenia para sacar aquello que impide vivir de forma sana y compartimenta y aísla aquello que molesta para que lo haga lo menos posible, siempre con el objetivo de llegar a una homeostasis, a un equilibrio que permita encontrar la calma. Pero, ¿no será que nos cuesta tanto llegar a la calma porque todos aquellos joyeros llenos de recuerdos que hemos intentado aislar e ignorar están a rebosar? El cuerpo no puede vivir en calma si convive día a día con joyeros que ha de mantener cerrados. Contiene reliquias antiguas que se han guardado como tesoros escondidos, no porque sean valiosos, sino porque están llenos de dureza. Se trata de recuerdos que pertenecen al pasado, pero que todavía se sienten y se viven en el presente. Cuando estos joyeros se abren de golpe, debido a una circunstancia que lo precipita, los mensajes que tienen dentro llegan a la cabeza en forma de imágenes y pensamientos recurrentes e intrusivos, lo que provoca una alteración desproporcionada en el cuerpo, que reacciona cargado de sensaciones y emociones intensas. Es complicado acceder al cuerpo hasta que no hay una comprensión y un permiso desde la cabeza. Si la cabeza se niega, el cuerpo se bloquea y las heridas emocionales se mantienen almacenadas a la espera de ser procesadas. Es entonces cuando todo lo acumulado se muestra en forma de síntomas físicos, como avisos de que hay material sin resolver a la espera de ser procesado. Sin embargo, no es tan fácil acceder a este material, sobre todo porque puede haber muchas y variadas defensas que protegen a los joyeros que hay dentro de cada uno de nosotros. Las defensas psicológicas. Las defensas son todos aquellos mecanismos a través de los cuales nos protegemos de un peligro, real o percibido como tal. Es la forma en la que hemos aprendido a sobrevivir, adaptarnos y hacer frente a los conflictos internos, ya sean miedos, inseguridades
traumas o circunstancias injustas. Estos mecanismos crean capas de protección, como un film que nos aísla de eventos dolorosos o dañinos en nuestra vida. Tienen dos funciones principales: proteger desde adentro hacia afuera y defender desde afuera hacia adentro. Son automáticos, es decir, se activan incluso sin que pongamos intención y pueden ser aprendidos o innatos. Las defensas representan un papel crucial en las enfermedades psicosomáticas, porque pueden ser mantenedoras y disparadoras de síntomas o de la propia enfermedad. Por lo tanto, como norma general, no son la manera más saludable de manejar situaciones, aunque sean el recurso que hemos encontrado para enfrentarnos a los desafíos a los que tenemos que hacer frente en la vida. A pesar de que cumplen su función en el momento en que se desarrollan, pasado el tiempo se pueden llegar a convertir en la causa que nos impide afrontar aquello que nos daña. Hago un paréntesis cortito, una pausa para tomar líquido. Zoel y la dermatitis. Zoel padecía dermatitis atópica con brotes constantes en las manos y diferentes partes del cuerpo desde que era pequeño. Mostraba grietas que se abrían y sangraban, creando costras que le provocaban un intenso dolor y sobre todo una gran vergüenza. Se aislaba porque le acomplejaba su aspecto físico y no podía soportar las miradas y los comentarios ajenos. Se sentía angustiado, irritable y triste. Desarrolló así una depresión. Estos síntomas tenían un origen. Zoel nació de una madre en duelo. Su abuelo falleció tras una larga enfermedad justo antes de su nacimiento. Era el primer nieto de su abuelo, al que nunca conoció, idea que torturó a su madre toda la vida. Cada vez que mi madre me miraba, decía ver en mí lo que mi abuelo se había perdido y aquel dolor le atravesaba el corazón. Comentaba Zoel que sus síntomas no se presentaban siempre de la misma manera. A veces surgían muy intensamente y otras veces parecían desaparecer, pero nunca lo hacían del todo, lo que le generaba un gran desgaste emocional. Le pregunté cuándo habían aparecido por primera vez los síntomas de la dermatitis y me dijo que según su mamá, de bebé ya tenía dermatitis, pero que la enfermedad se agravó con el tiempo. Creció siendo un niño no visto. La única manera en la que su madre lo veía era a través de la dermatitis por las heridas que se le formaban. De manera que aprendió a vincularse a través de la enfermedad. Zoel creció viéndose reflejado en los ojos tristes de una madre con poco contacto a nivel emocional. El padre de Zoel trabajaba mucho y consideraba todo lo relacionado con lo emocional como algo absurdo que a lo único que llevaba era a tener la piel fina, es decir, a ser débil. Cuando le pregunté a Zoel qué o quién precipitaba los brotes de dermatitis en su vida, me respondió que no lo sabía, que estaba en una relación de pareja y que todo parecía estar bien. Sin embargo, su dermatitis estaba fatal. Algo parecía estar negado. Su cuerpo se comunicaba a través de heridas que sangraban y dolían, pero todo estaba bien, según él. Poco a poco fuimos encontrando que lo que se negaba a ver era el estado de su relación de pareja. Me contó que ella solo se interesaba por sus necesidades, no las de él, y que sentía que no tenía lugar en esa relación. Se sentía no visto y no validado. Parecía una repetición de lo que había vivido de pequeño. Cuando pudo ver aquello que tanto negaba, se dio cuenta del miedo que sentía por las repercusiones que podía acarrear en su vida. Lloró con amargura, pero sintió por primera vez que todas aquellas lágrimas le habían abierto los ojos. Pudo entender
con mayor claridad la negación que le había impedido darse cuenta del egoísmo de su pareja. Fue consciente de que había tolerado la sumisión a aquella relación porque eso era lo que había aprendido en la relación con su madre. Aunque de diferente manera, todo había sido para conseguir ser visto por ambas. Su cuerpo se había llenado de dermatitis como respuesta a algo aprendido en la infancia, como un mecanismo antiguo que se ponía en funcionamiento de manera automática. Su cuerpo transmitía el mensaje de que estaba incómodo viviendo con necesidades no cubiertas y llamaba la atención para ser visto. A través de la terapia superó el miedo a enfrentarse a la pérdida de su relación. Aprendió a entender a su niño no visto y a hablarse de forma compasiva. Recordó momentos de su vida en los que deseaba ser visto y validado y en los que no había nadie disponible. Se dio cuenta de que él, ahora adulto, estaba disponible para él, el niño. Soltar la negación le permitió verse, sentirse y romper la idea transmitida por su familia de que las emociones no son buenas, nos hacen débiles y hemos de mantenernos ajenos a lo que el cuerpo muestra, negando aquello que es obvio. A medida que se iba sintiendo mejor a nivel interno, su autoestima y su seguridad mejoraron. Recolocó su vida y decidió romper su relación de pareja. Poco a poco, los brotes de dermatitis disminuyeron y tan solo quedaron pequeños focos y cicatrices de brotes más antiguos. Soltaba la enfermedad. Ya no necesitaba todo aquello que simbólicamente era su manera de estar en el mundo desde pequeño. Estaba feliz de sentirse por fin liberado. La dermatitis atópica de Zoe remitió cuando tomó conciencia de sus defensas y se armó de valor para hacerle frente a lo que protegía. ¿Cuántas defensas nos protegen de las que no somos conscientes? Si nos formulamos esta pregunta para identificar nuestras propias protecciones, aquellas con las que convivimos sin saberlo, podemos identificarlas y descubrir que muchas de ellas no son necesarias. Simplemente son la versión antigua de aquello de lo que nos hemos tenido que proteger en el pasado. Nuestras defensas están ahí, como parte del dolor de nuestros ojos o la forma de nuestra cara. Sin embargo, no son parte de nosotros, sino una de las secuelas de lo vivido que a veces nos complican crecer y mejorar con nosotros mismos y los demás. Antonio y la humillación. Antonio es un hombre tranquilo en su día a día, pero hay algo que no tolera y es que le falten al respeto. Padece una enfermedad llamada colon irritable, un padecimiento que se ve muy influenciado por su estado emocional. En una ocasión fue al banco a solicitar un recibo que necesitaba para su trabajo. De manera respetuosa, pidió el recibo al bancario, pero recibió una respuesta inesperadamente inadecuada. En ese momento, dejó de ver al bancario y, sin darse cuenta, conectó con la imagen de su padre humillándolo. Sin saberlo, activó una defensa llamada personalización, que consiste en tomar como propio algo que no lo es y a lo que reaccionamos intensamente. Antonio solo fue consciente de la rabia que sintió ante la falta de respeto del bancario, lo que desencadenó una situación tensa en el banco. Cuando vino a consulta y analizamos el suceso, identificamos cuán habitual era la personalización en su vida. Tomó conciencia de su herida de humillación. Más adelante profundizaremos sobre este tema. Y de cuántas veces esta herida le había hecho perder el control a lo largo de su vida. La humillación había marcado su manera de ser y era la razón por la que se había expuesto y en ocasiones llegado a pelear físicamente. Profundizando más, le pregunté cuándo comenzaron los síntomas de su colon irritable.
Me respondió que fue en la adolescencia, justo cuando la relación con su padre se volvió violenta. Recordó que el peor momento fue un día en que su padre lo insultó muchísimo. De la rabia, se abalanzó sobre él y lo golpeó. La culpa tras aquel incidente provocó un fuerte dolor en el vientre y pasó toda la noche con síntomas que le impidieron salir de casa durante una semana y que lo llevaron a urgencias. Reconocer la personalización nos libera de ella. Es una defensa que nos protege, pero que al mismo tiempo nos atrapa en aquello de lo que nos protege, como le ocurría a Antonio. La respuesta del bancario no tenía absolutamente nada que ver con él. Lo que tenía que ver con él es que a través de la personalización convirtió la mala educación de una persona externa en una amenaza interna de la que protegerse. Además, su colon le hizo saber de nuevo que aquella rabia era demasiado para el organismo. Cuando identificamos la personalización, somos capaces de poner fuera lo que corresponde al exterior. Las demás personas o situaciones no pueden dañarnos. Nos colocamos nuestra membrana y dejamos que los bancarios de nuestras vidas lidien con sus cargas, que no tienen nada que ver con las nuestras. Nos desidentificamos de aquello que no se relaciona con nosotros y solo nos hacemos cargo de aquello que nos pertenece. Otras defensas que pueden presentarse y que nos dificultan encontrar la raíz de un problema psicosomático son maximización, defensa en la que la persona necesita exagerar lo que le sucede y para ello utiliza tanto lo explícito, es decir, las palabras y los comentarios, como lo implícito, es decir, los gestos, síntomas y posturas. Minimización, defensa que junto con la negación utilizamos para protegernos y quitar importancia a situaciones internas o externas que realmente la tienen. Queja, defensa en la que se pone énfasis en lo negativo de lo que nos pasa, de lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos molesta. Es una manera de expresar aquello que no toleramos internamente, pero para las personas de alrededor puede resultar agotador. Quien usa la queja acaba focalizándose más en lo malo, lo que provoca que el síntoma se sienta más intenso o se perciba peor. Retroflexión, defensa que consiste en darle la vuelta a la dirección del enfado, la frustración o la rabia. En lugar de expresar hacia afuera el malestar asociado al enfado, lo proyectamos hacia adentro. Esa energía queda adentro y provoca una activación que necesita ser metabolizada de alguna manera porque no es positiva para el organismo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando sentimos rabia y en lugar de expresarla, la dejamos dentro y nos lastimamos con ella. Nos duele la cabeza, la barriga, tenemos malas digestiones, se pueden inflamar las articulaciones y aumenta el dolor allí donde se sienta. Represión, defensa de inhibición que consiste en meter en nuestro interior todo aquello que no queremos mostrar. Junto con la negación y la minimización, es una protección para no permitir salir sentimientos, emociones y opiniones que se necesitan expresar pero que no somos capaces de comunicar. Se aprende en la infancia, como la mayoría de los mecanismos de defensa. Evitación, defensa que se basa en no querer asumir, ni aceptar, ni ver, ni tomar conciencia acerca de diferentes situaciones de vida. Pueden ser personas, conversaciones, situaciones, sentimientos o síntomas. A través de esta defensa, nos protegemos de tener contacto con aquello que tememos en algún grado. Por ejemplo, hay personas que están en evitación y no quieren escuchar ni ver que su enfermedad tiene un aspecto psicológico importante que necesita ser trabajado y procesado para ayudar a sanar los síntomas.
Lealtad. Defensa que actúa como protección de las figuras de apego, padres, madres, cuidadores, cuando han sido negligentes. Cuando en la infancia hemos sufrido situaciones adversas con nuestros padres o cuidadores, nos convertimos en sus protectores a través de la idea de que son los mejores padres. Esta defensa impide procesar adecuadamente la vida que hemos vivido y, en su lugar, cubrimos la realidad con la imposición de no mencionar nada negativo acerca de ellos. Nos obliga a tolerar situaciones o a negar eventos ocurridos, todo en pro de proteger el vínculo y la figura de apego. Esta defensa es común en personas que han sufrido trauma en su vínculo con los padres y en víctimas de abuso sexual, de poder, emocional o maltrato. Ruth y la lealtad. Ruth llegó a psicoterapia porque recibió un diagnóstico de crisis no epilépticas psicógenas. Después de experimentar varias crisis que parecían epilépticas, pero a las que, tras realizar las pruebas necesarias, los especialistas no encontraron ninguna explicación médica, por lo que concluyeron que su epilepsia era de origen psicógeno. La defensa de lealtad impedía entrar en cualquier tema del pasado para poder entender si las crisis epilépticas psicógenas, de ahora en más CNEP, tenían las raíces en su historia de vida. Cada vez que intentábamos hablar de sus padres, lo primero que decía Ruth era lo buenos que eran y que ellos no tenían nada que ver con lo que le pasaba a ella. Aparecía la defensa incluso cuando ni se los nombraba, en un intento de protegerlos o de protegerse a sí misma para no ver una realidad dolorosa. Su historia de vida había sido complicada. Durante su infancia, su padre, ahora ya recuperado, había padecido un grave problema de alcohol con el que había hecho sufrir tremendamente a la familia. Esta era la razón por la que surgía la defensa de lealtad. Su padre, hoy en día, era un padre rehabilitado y ella tenía una buena relación con él. Hablar de su infancia abriría una herida que no quería tocar, pero no tocarla significaba negar la posibilidad de trabajar el origen de sus síntomas. ¿Cómo sabíamos que las crisis estaban asociadas con su pasado? Porque, comprobando las situaciones que disparaban las crisis, éstas la conectaban a esa época de su vida. De hecho, precisamente la primera crisis apareció tras un evento muy estresante asociado a una llamada de teléfono de la policía avisando de que su hijo estaba ingresado en el hospital debido a un coma etílico tras haberse excedido con el alcohol en una salida nocturna con los amigos. Después de ese incidente, algo se rompió dentro de ella, según describió, y poco tiempo después apareció la primera crisis, a la que sucedieron las siguientes. Lo más complicado para trabajar en psicoterapia son las defensas, ya que impiden procesar lo no resuelto, lo bloqueado. Cuando tomamos conciencia de ellas y logramos suavizarlas, todo resulta más sencillo. En múltiples situaciones, formulo esta pregunta retórica a mis pacientes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que llores y dejes salir el dolor? Cuando permitimos que se drene el dolor, el cuerpo se libera y con él los síntomas que se han desarrollado para intentar soltar aquello que no es orgánico y no pertenece. Las defensas de supervivencia. Hay otro tipo de defensas, las de supervivencia, que están en la base de muchos síntomas y reacciones de los trastornos somáticos. Se trata de aquellas defensas que se activan cuando sentimos que nuestra vida puede estar en amenaza o en peligro. Surgen para protegernos y gracias a ellas nos paralizamos, huimos, nos sometemos o luchamos ante un evento o situación traumática.
Exploremos cómo funcionan para entender lo que provocan a nivel interno. Según la teoría del neurocientífico Stephen Porges, el sistema nervioso autónomo regula 3 estados fisiológicos fundamentales. Cuando nos sentimos amenazados, instintivamente pasamos al primer nivel, la interacción social. Aquí es donde pedimos ayuda, apoyo y consuelo a las personas que nos rodean. Si no acude nadie a nuestra ayuda o estamos ante un peligro inmediato, el organismo pasa a un modo de supervivencia más primitivo. El segundo nivel, luchar o escapar. Luchamos contra nuestro atacante o corremos buscando un lugar seguro. Si esto falla, entre paréntesis, no podemos escapar, estamos retenidos o atrapados, aquí el organismo intenta preservarse bloqueándose o gastando el mínimo de energía posible. Y llegamos al tercer nivel, el estado de congelación o de colapso. Estas defensas ante acontecimientos estresantes nos ayudan en situaciones a corto plazo. Sin embargo, ante un trauma, estas respuestas pueden llevarse al extremo y convertirse en algo que desgasta, que es poco saludable y que incluso pone en peligro al cuerpo. La respuesta de lucha. Cuando la respuesta de lucha es sana, puede ayudar a poner límites sólidos que defienden a la persona. Sin embargo, cuando no es saludable, es decir, cuando se utiliza como respuesta al trauma, nos hace reaccionar hacia el conflicto con ira y agresión. En realidad, respondemos con agresividad a la amenaza porque vivimos en un estado de miedo. Cuando eso sucede, conviene detenerse y reflexionar acerca de cómo actuamos en los momentos en los que nos sobrepasa la situación. La respuesta de huida. Ante una situación peligrosa, la respuesta de huida nos lleva a escapar de la amenaza para evitar posibles daños. Cuando es sana, somos capaces de diferenciar las situaciones estresantes y desconectarnos dentro de unos límites. Sin embargo, como respuesta al trauma, la huida nos puede conducir a aislarnos por completo. Bajo su influencia, omitimos sentimientos incómodos, manteniéndonos ocupados o huyendo hacia la salida cuando las cosas se ponen difíciles. Esta desconexión con la realidad tiene sus riesgos, y es importante que en aquellas situaciones en las que tengamos la tentación de huir, volvamos al cuerpo, conectemos con nosotros y comprobemos si los músculos están tensos o relajados, además de intentar comprender de dónde viene esa reacción. Hago una breve pausa. La respuesta de congelación. Cuando es saludable, la respuesta de congelación nos permite detenernos y evaluar la situación cuidadosamente. Cuando no es saludable, la respuesta de congelación se relaciona con la disociación y conductas inmovilizadoras, es decir, la persona se queda paralizada. Cuando esta defensa se activa, a menudo resulta en una verdadera congelación. Podemos sentirnos congelados e incapaces de movernos, o encontrarnos distraídos como si estuviéramos en una neblina o desconectados de la realidad. No sentimos que nuestra presencia sea real ni que tengamos control mental, lo que nos lleva a ignorar lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sentimos, en un intento por encontrar seguridad emocional. Esta respuesta de congelación al trauma se produce cuando partes del sistema nervioso simpático alcanzan un punto de sobrecarga que provoca un cierre neurológico. Es comparable a la reacción de algunos animales que se hacen los muertos en presencia de un depredador. Congelarnos puede manifestarse como una incapacidad para hablar, una retirada mental, dificultad para estar presentes, sueño excesivo, disociación
y una sensación de entumecimiento tanto emocional como físico. Es el equivalente a una parálisis temporal y una desconexión del cuerpo para evitar más estrés. La respuesta de sometimiento. En esencia, la respuesta de sometimiento implica complacer a los demás y adoptar comportamientos pacificadores. Esto se caracteriza por priorizar a otras personas por encima de uno mismo, haciendo lo que quieran para disipar conflictos y recibir su aprobación. Aunque puede parecer beneficioso ser querido y ceder ante los demás para garantizar la seguridad, hacerlo a costa de perderse a uno mismo puede ser muy perjudicial. Este comportamiento podría llegar al punto de que abandonemos nuestras propias necesidades al fusionarnos con los demás. A través de esta defensa, complacemos a la gente hasta el extremo de olvidarnos de nosotros mismos por completo, ignorando nuestros propios pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Si adulamos y complacemos con frecuencia, es esencial que aprendamos a identificar nuestros sentimientos para diferenciarlo de los demás. Tomar conciencia cuando tenemos respuestas de sometimiento es el primer paso. El segundo es aprender a poner límites para ocupar nuestro propio espacio, que es el lugar que nos corresponde. ¿Cómo funciona el proceso de sometimiento? Cuando somos bebés, lloramos instintivamente en un intento de llamar la atención, por lo que aumentamos nuestra supervivencia física y emocional. Cuando los agresores tienen mayor superioridad, tanto física como emocional o de poder, abandonamos la defensa de lucha por la defensa de huida para protegernos y defendernos. Cuando huir no es una opción, lo que queda es someterse y cumplir con las exigencias del otro que tiene más poder. La codificación del cuerpo y el trauma. Como hemos visto, las defensas de supervivencia se activan con disparadores del presente y nos pueden llevar a reaccionar de forma desproporcionada. Cuando esto ocurre, podemos asustarnos y sentirnos confundidos si no entendemos de dónde vienen. Para comprender mejor su origen, es importante que conozcamos los efectos del trauma. El destacado neurólogo y psiquiatra francés Pierre Janet fue el primero de una larga lista de teóricos clínicos que explicó lo que sucede cuando se dan diferentes tipos de abusos, falta de cuidados y abandono de manera continuada. Concluyó que los traumas tienen efectos desintegradores que además dependen de la intensidad, duración y repetición con la que se den en hechos traumáticos. Es decir, los traumas se producen por impacto cuando el evento sufrido es muy intenso para la persona, por repetición cuando un evento que daña se da de manera continua o por omisión, como ocurre cuando se produce una negligencia en los cuidados o existen necesidades no cubiertas en la infancia. Además, las situaciones complicadas por las que pasamos en el presente se ven intensificadas por aquellas vividas en nuestra historia de vida. Es decir, sobrevivir a las consecuencias de un accidente de coche grave, entre paréntesis, no habiendo sufrido trauma previos, es bastante diferente a sobrevivir al trauma más reciente viniendo de una historia de vida en la que ha habido situaciones abusivas, abandono y caos. En un intento instintivo y desesperado de sobrevivir a la amenaza percibida, se nos activan nuestras defensas de supervivencia. A cualquier edad haremos todo lo necesario para sobrevivir cuando escapar no sea la opción para protegernos, lo que provoca desregulación y dificultad para responder a nuestras emociones de manera adecuada. Esta falta de regulación emocional deja una huella somática y sensorial, y solo cuando se suavizan las defensas, el cuerpo recuerda el daño vivido. Entendemos, pues, la somatización
como la adaptación y expresión tardías del trauma sufrido. Por lo tanto, tenemos que hacer el camino inverso y acceder a través de las sensaciones corporales a esas experiencias que carecen de palabras y se expresan a través del cuerpo, si queremos entender de dónde vienen e integrarlas. Como ya hemos visto, la codificación del cuerpo es el proceso mediante el cual las emociones y los estados mentales se traducen en síntomas físicos. Esta traducción puede manifestarse en diversas formas, desde colores y molestia hasta enfermedades crónicas y autoinmunes. Puede interpretarse como un lenguaje simbólico a través del cual el cuerpo comunica lo que la mente consciente no quiere comunicar o no puede reconocer. En algunas personas, lo más obvio no funciona para entender la codificación del cuerpo, de manera que se busca entonces desde lo simbólico para comprender el mensaje que nos está enviando el cuerpo. Rosa y la ansiedad. Desde hace 3 años, Rosa sufre grandes niveles de ansiedad. Empezó a experimentarla a raíz del fallecimiento de su abuela, la persona que más quería en el mundo y la que siempre representó su base segura. En el próximo capítulo profundizaremos sobre ese término. Con ella había disfrutado los mejores momentos de su infancia. Un abrazo a todas esas personas que su abuela ha sido muy importante en sus vidas. Esto me remueve mucho porque la mía lo ha sido para mí. Y bueno, ahora me vino a mi memoria y quería honrar su recuerdo porque fue una persona maravillosa. Bueno, ahora les continúo leyendo. Su abuela era la única persona por la que se había sentido querida y sobre todo vista. Su historia está marcada por el abandono que siempre sintió por parte de sus padres, que la dejaban constantemente en casa de amistades debido a sus respectivos trabajos. Cuando murió su abuela, comenzó una sintomatología de desmayos incontrolados ante situaciones difíciles de prever. Se realizó diferentes pruebas neurológicas que no dieron ninguna explicación médica para estos síntomas. El miedo era una constante en su vida, por el temor a sufrir más desmayos y volver a sentirse tan vulnerable como cuando era pequeña. Se sentía abandonada. Tenía lo que llamamos herida de abandono, que se intensificó con la muerte de su abuela, que para ella era la única persona que me quería y ya no está. Como respuesta, siempre buscaba la mirada de otras personas para sentirse vista y llamaba a sus amigas para regularse a nivel emocional cuando se encontraba mal. Durante la terapia le pregunté: si tu cuerpo a través de estos desmayos quisiera enviarte un mensaje, ¿cuál sería? Ella me respondió: no poder tolerar la soledad. Todas las experiencias de pequeña habían dejado una huella emocional importante de inseguridad y miedo que se disparaban en la edad adulta con temor al abandono y la posibilidad de dejar de ser querida. Había desarrollado estrategias de afrontamiento para compensar el miedo a los desmayos, como por ejemplo evitar situaciones, conductas o lugares que pudiesen activar los desmayos, entre paréntesis, respuestas de huida, lo que acababa convirtiéndose en un problema añadido al que intentaba solucionar. Entender dónde estaba el origen de lo que le ocurría la ayudó a entenderse a sí misma y sobre todo a comprender el mensaje que su cuerpo le enviaba y que ella negaba. Bueno, hasta acá el capítulo 5. A mí me removía muchas cosas porque yo he amado con toda mi alma a mi abuela. Y los que han tenido buenos abuelos y una abuela dulce y cariñosa, bueno, me comprenderán. Bueno, así que dejamos hasta acá y en el próximo audio vamos con el capítulo 6, que ya se llama El apego y las relaciones psicosomáticas. Les mando a todos un abrazo muy grande. Mi gratitud infinita por acompañarme hasta acá
y porque sigamos leyendo y aprendiendo juntos. Abrazo muy, pero muy grande.